En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 26 de mayo de 2026. En primer lugar, agradecerles que ayer nos siguieran con ese interés en ese directo especial tras conocer el sumario del caso Zapatero. Todo el mundo se está quedando en las joyas, pero lo de las joyas es lo de menos. Es lo mismo que pasó con el caso Koldo, luego también Ábalos, que al final es el caso de la PSOE, porque todo esto es la PSOE. Y todos se quedaban con el tema de la prostitución. Decían, es que las prostitutas. Es que eso es la anécdota. Las joyas son la anécdota. El rescate de Plus Ultra, una broma al lado de lo que realmente estamos hablando, que es una trama de unas dimensiones que han supuesto que el propio juez Calama haya tenido que posponer la declaración de Zapatero. Estaba prevista para la semana que viene, pero claro, el alcance de lo que estamos hablando es tal que ha dicho, venga, vamos a posponerlo para que te puedas trabajar la mentira que va a contar. Que es lo que lleva haciendo siempre, eso no le va a costar. Ahora, a ver si cuela o no cuela. Así que tendrá que posponerse esa declaración. Antes de ir con más datos del sumario, me gustaría anunciarles la nueva colección que hemos sacado en Freedom Collection. Son estos algunos de los nuevos modelos que pueden encontrar. Ahí está con los tercios españoles Santiago y Cierra España. También tienen otros modelos como la Cruz de Santiago. También tienen el modelo, en este caso en homenaje al Quijote. También tenemos esta con ese templario Deus Vult, que es pues, una de las camisetas que pueden tener. También están en formato taza, como esta que ven aquí ahora mismo. Y como nosotros escuchamos a nuestra audiencia, sobre todo a nuestros clientes, porque gracias a Freedom Collection pues nos podemos financiar, porque esto es así, con Freedom Collection, con ustedes al otro lado y con nuestros queridos socios, que luego también tenemos novedades. Con eso, y nuestros amigos de Primor, por supuesto, es con lo que podemos seguir adelante. Y muchos nos pedían si podíamos hacer diseños más minimalistas. Entonces, pues bueno, esta, por ejemplo, la Cruz de Santiago, simplemente sale por delante para que ustedes lo vean y por detrás no tiene nada, a diferencia de los otros diseños. Pues tienen disponible esa nueva colección en freedomcollection.es, que además con oferta de lanzamiento, y recuerden el código para tener un 5% también adicional ya a esos descuentos, WhatTheFab5. Lo tiene el comentario fijado también en el chat para que ustedes puedan hacerse con sus favoritas, que de verdad nos ayudan mucho. Volviendo al caso Zapatero, la verdad es que está de lo más interesante. Ahora vamos a ver cómo están intentando salvar cada vez menos. Ya muchos han dicho, el barco este paso, pero aún quedan algunos. Quedan algunos que quizá tienen la esperanza de que esto pueda salir bien para Zapatero y están empezando a señalar a Julita Martínez. Ahora lo vamos a ver porque es fascinante. Pero antes vamos a repasar esas nuevas novedades. Esto es lo que en el sumario aparecía entre la documentación incautada a Julito Martínez, ya saben, el testaferro. Bueno, pues lo que se ha podido ver es, y se revelaba, que traficaban también con petróleo y oro en Venezuela. En este documento ustedes pueden ver los porcentajes de tema de interés. Cada asunto, como es el petróleo, y también pueden ver ustedes que se habla de compraventa de oro. No es lo único que aparece. También la policía, hay que recordar, que intervino Julio Martínez documentación con referencia a altos cargos del Estado venezolano, que decíamos, ¿a qué va Zapatero a Venezuela? Algunos decían que era proteger a la humanidad. Esto no se lo creía nadie, pero nadie. Ni siquiera los que ahora fingen sorpresa, tampoco se lo creían. ¿A qué iba? Pues a estas cositas. ¿Con quién? Con Julito Martínez, su hombre de confianza. Bueno, pues la policía intervino a Julito Martínez. Documentación con referencias a altos cargos del Estado venezolano directamente vinculadas a actividades de extracción de recursos naturales del país como carbón, gas, petróleo, oro o níquel. Plus Ultra es la parte, lo decía ayer Luca Constantini, legal entre comillas, de venga, va, esto vamos a hacerlo bien. Entonces, móntate tú esta sociedad, Julito,
que te paguen a ti la comisión y luego, qué casualidad, Zapatero asesoraba fenomenal y las niñas también, uy, cómo maquetan increíble. Y para ellos la pasta. Pero esa es la parte que lo hacían como diciendo, mira, oye, si esto está declarado, que esto es una estupidez que se sigue repitiendo. Si ustedes ven Radio Televisión Española y los máximos defensores de Zapatero, te vienen con este rollo. Dicen, hombre, pero lo ha declarado. Ya bueno, pues es como si usted, vamos a suponer, que trafica con cocaína y coge y hace una factura. Y dice, mira, pues por tantos kilos de cocaína he facturado tanto. Ya bueno, ¿y qué? Muy bien. No puede usted hacer eso. Les están intentando tomar el pelo al personal. Lo que pasa es que a veces es más complicado. Y el gobierno, Sánchez en Roma, se nos ha vuelto católico, de repente. Saben que viene el Papa próximamente a España. Entonces, pues está ahí, pues, la fe, ya saben. ¿Y quién ha salido? Pues los de siempre. Los de siempre. En este caso, ha dicho, venga, Pachi. Ya saben que los momentos difíciles pues siempre tienen que utilizar a los mejores. Y Pachi López ha defendido a capa y espada a Zapatero. Un mundo que aparece en todos los medios de comunicación, que es el de la acusación a Zapatero, pero que todavía no se ha demostrado absolutamente nada, porque nosotros seguimos diciendo lo que dijimos el primer día, que la justicia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. Se tiene que demostrar la culpabilidad, no la inocencia, y por eso los socialistas, igual que el primer día, seguimos defendiendo al presidente Zapatero, que fue un presidente que transformó España, que nos dotó de derechos y libertades como nunca, y que además por nuestra propia experiencia vital, yo he compartido muchas cosas con José Luis Rodríguez Zapatero, no nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente. Pues esto decía Pachi López, que claro, aquí hay que ir por partes. Dice, transformó España, esto es cierto. Esto es cierto. Ahora, para mal. Seguimos pagando las consecuencias del zapaterismo. Ya saben que posteriormente llegó Mariano Rajoy, que lo que hizo fue apuntalar las leyes del zapaterismo. La gran oportunidad perdida. Una mayoría absoluta aplastante en el Congreso, en el Senado, en la mayoría de comunidades autónomas, pero él dijo, oye, a mí me gusta leer el Marca y fumar puros, que no me molesten, que esto de gobernar, uy, qué lío. Y luego ya llegó el sanchismo y estamos como estamos. Pero aquí también se está utilizando mucho el tema de la presunción de inocencia, y eso sí, Pachi López y los socialistas, presunción de inocencia, siempre y cuando no sea un hombre el acusado. Bueno, si es negro o del Magreb, entonces también. Ahora, si es blanco o no, ahí la presunción de inocencia no vale para nada. De hecho, en España tenemos una ley, que es la Ley Integral de Violencia de Género, que elimina por completo la presunción de inocencia. Porque estos se ponen estupendos. No creen en la presunción de inocencia, solo en los suyos. Dice que no hay pruebas. Hombre, sí que las hay. Veremos si lo condenan a 10, a 15, a 20 años, o si acaba en Guantánamo con las hijas y su mujer. Eso no lo sabemos aún. Pero lo que sí que sabemos es que Julito Martínez, utilizando el nombre de Zapatero, se dedicaba a traficar con oro, petróleo, el rescate de Plus Ultra. Todo eso lo sabemos. Hemos visto las fotos de los dueños de Plus Ultra celebrando el rescate antes incluso de que fuese publicado. Con las ostras y el champán. Diciendo, oye, esto la SEPI no la prueba, no te preocupes, sale del 1%, ja, ja, ja. Eso lo hemos visto. ¿Cuántos años son? Pues bueno, ¿hay que esperar una sentencia para decirlo? No. No hace falta. Porque eso ya lo sabemos. Igual que sabemos, gracias a ese sumario, que esto es solo el principio. Hay algunos que lo empiezan a entender, entonces está la operación La PSOE Buena, y claro, ¿quién es el representante de esa PSOE Buena? Hasta que venga Madina, que será como el Mesías de, vuelve Madina. Como les robaban las primarias, ya lo verán, esto es cuestión de tiempo, aparecerá como venga, vengo a salvar el partido y por fin la pesadilla sanchista ha terminado. Pero hasta que eso suceda es García Paje, que claro, que está viendo que su mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, pues según la encuesta, algunas le dan que justo la consigue renovar, otras que la pierde por un diputado.
Entonces intenta jugar a yo no soy sanchista, yo soy de la PSOE, esto no es mi partido y ¡ay, qué peligro, qué peligro! Venga, Sánchez, elecciones. Lo escuchamos. Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Y es muy difícil que no estemos profundamente preocupados. Preocupa incluso el hecho de saber que podemos estar, más que preocupados, enormemente decepcionados. Hace más de un año dije dentro de mi partido, en el Comité Federal, hace ya más de un año, que o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Que los socialistas tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista. Hace más de un año ya, que viene diciendo esto, es que esto no es la PSOE. Oiga, ¿y cómo termina? Dice, hay que poner por encima el interés de España antes que el del Partido Socialista. Ah, o sea que llevan, al menos, según lo que dice Paje, más de un año poniendo el interés de la PSOE antes que el de España. Pero Paje, y usted sigue en ese partido. ¿Cómo puede ser? Claro, Paje en realidad a España le da igual, lo que quiere es conservar su feudo particular, que es Castilla-La Mancha, y claro, y ve que con esto, con Zapatero y Sánchez, pues que va a acabar mal. Pues claro, del rescate de Plus Ultra, todo se está quedando, es que la gestión Zapatero, fíjate, se rescató por eso. Ya, pero ¿y quién dijo que sí? Porque alguien dijo, venga, adelante con el rescate. Y Ábalos no fue. Tanto Ábalos como Koldo decían, mira, bueno, todo lo demás puede ser, venga. Pero esto nosotros que va. Es más, se escandalizaba. Con su mano derecha, Saura, están correos la mafia se va recolocando. Los que van cayendo, pues acaban en la cárcel. Que decían, oye, esto es un escándalo. De hecho, se iba a rescatar por menos dinero. Y dijeron, no, ¿cómo? ¿Qué va? 53 millones, por supuesto que sí. Pero ¿quién dijo que sí? Y hay algunos que todavía lo intentan, ya menos, cada vez son los menos, pero Radio Televisión Española está haciendo una cosa, lo nunca visto. O sea, ahora merece la pena. Y bueno, ya que nos roban tanto dinero para pagar esa basura, pues estos días, bueno, oye, compensa, unas risas uno se echa. Entonces no hay que perder de vista los programas y las defensas cada vez más disparatadas. En este caso se Silvia Inchaurrondo. Y dice que el juez no se entera de nada, que ha cogido lo que le ha dicho la policía y ya está. La clave es que haya mucho dinero no tiene por qué ser ilegal. Claro, yo lo que veo es que al juez no sé hasta qué punto le ha podido llegar un informe que no tiene todos los datos. Por eso el juez... Y entonces el juez, perdóname, Mateo, sí. es que en el auto es que copia literalmente, pero literalmente párrafos enteros del informe policial. Porque claro, la policía le está alertando a un fiscal anticorrupción y a un juez de que hay un expresidente del gobierno que es literalmente el jefe de una trama. Entonces el juez lo compra y lo coloca. A ver... Que este juez... Ya no tiene todos los datos, los tiene ella, Silvia. Los tiene. Y aparte está de, oye, que a Julito Martínez le han encontrado 286.000 euros en efectivo en su casa. 286.000 euros. Y que no tiene por qué ser ilegal. Y a ver, Silvia, sí, podría ser. Pero claro, ¿cuánta gente conoce usted que tenga 286.000 euros escondidos en varias partes, principalmente en una bolsa de golf, en su casa? ¿A cuánta gente conoce? No, conozco a poca gente con 286.000 euros, no, pero es que ni siquiera los más ricos van a tener 286.000 euros en casa. Excepto, si esos 286.000 euros, pues no son legales. ¿Quién suele pagar en efectivo, en oro? Venga, adivina, adivinanza. Los narcotraficantes, que es de lo que estamos hablando. Plus Ultra era la parte sofisticada de la trama.
la pasta sale de eso. Y es cuestión de tiempo que lo sepamos. ¿Y Plus Ultra cómo enlazamos con este caso de narcotráfico? Pues a ver si llevaban pasajeros y otras cosas. Y esto lo vamos a ver muy pronto. Porque el alcance de esta trama es brutal. Y no solo está España. Está Estados Unidos, Fiscalía Francesa, la Suiza, es de donde arranca todo. Y estamos hablando de tipos como Luis Felipe Vaca, que este básicamente es un narcotraficante que se dedica a blanquear el dinero del narco. Un resumen rápido para que ustedes lo tengan ubicado porque van a volver a escucharlo. Y es esta banda criminal la que ha estado con Zapatero gobernando España. Esto es así. Joder, es mucho peor de lo que pensamos, desde luego. Claro, ahora muchos quizá entienden por qué Ábalos pues no canta y todos amenazan, pero se quedan ahí, con la excepción de Aldama. Y es porque lo que estamos hablando no son unos gobernantes que, venga, vamos a hacer un poquito de corrupción. No, es que está hablando de que enfrente lo que tienes es una mafia y narcos. Que si cantas, pues acaban contigo. Y Aldama lo ha denunciado en numerosas ocasiones. Algunos lo han elevado ahora, un referente moral. La derecha sociológica es impresionante. Que también hay que tener en cuenta que este hombre, cara de patriota, si no le llegan a pillar, estaría haciendo lo mismo, ¿eh? Lo digo porque aquí hay algunos que se olvidan. Pero lo que tiene enfrente es eso. Es un nivel que muchos ni siquiera llegaban a imaginar. Y luego está la parte divertida, está la parte hinchaurrondo, que el juez es medio tonto, ella no, ella es la lista. Y está la parte escolar, que hay una nueva tesis, es buenísima, que viene a decir que vale, oye, mira, esto puede ser que esté un poco mal, pero quién sabe, quizá Julito Martínez, que es un pringao, él iba haciendo todas estas cosas sin que Zapatero supiera nada. Dicen, sí, hombre, lo ha dicho. Yo todavía creo que uno pinta muy mal para Julito Martínez, para este empresario muy amigo de Zapatero, pinta muy mal por el dinero en efectivo en su casa, por los contratos escondido en distintos puntos de la casa, en el radiador, en la bolsa de los palos de golf. Recordaba al Altillo y los trabajadores de Ikea. Exacto, me o sea, exactamente de lo mismo. Un empresario normal no tiene casi 300.000 euros en efectivos escondido en su casa. Pero cuando hablamos de Zapatero, hay una explicación que es la que da la policía y que sigue siendo muy verosímil, que es esta idea de que Julio Martínez era en realidad el peón de una red muy amplia dirigida por Zapatero, de donde todas las decisiones las tomaba él y todos los negocios turbios no corresponden a Julio Martínez, sino al propio expresidente del gobierno. Pero con la información que hay sobre la mesa también es verosímil la otra opción, que realmente Julio Martínez se haya aprovechado de la influencia de Zapatero, haya usado su nombre ante terceros, haya usado la información que manejaba Zapatero, que es muy valiosa y que él tenía por estar muy cerca de él, en negocios de los que Zapatero no era consciente. Ole, ole, ole. Ignacio Escolar. Qué despedida de Ángel Barceló de la SER. ¿Cómo le hacen esto? Se despide. Ahora contará Juan Andrés Rubert, que seguro que acabará ahí. La 7, ya por fin una nueva televisión que hacía falta para el sanchismo. Pero qué despedida hay, Ángel, Dios mío. Bueno, Escolar, la tesis. Según él, vamos a suponerlo. Vamos a decir, venga, vamos a tomarnos en serio esta tesis por unos segundos. Según Escolar, Zapatero es un tipo que, claro, estaba preocupado por la humanidad, ya saben ustedes, pues ahí liberando presos, lo que pasa es que no liberaba ninguno, pero lo estaba intentando, la paz, el diálogo, todo esto. Y Julito Martínez, dice, muy amigo no, su testaferro, iba con él en el mismo hotel, todo el día pegado a Zapatero, y le decía, José Luis, un momento, ahora vengo. Y se iba. Entonces, en esos minutos en los que no estaba con Zapatero, se ponía a hablar con Maduro, con Delsi, con toda la mafia de la narcodictadura chavista. Decía, ya está, ya he vuelto aquí, José Luis. Y ahí es cuando traficaba con oro, con petróleo, todo, y José Luis no sabía nada. Y nadie le decía nada. Llamaba al gobierno, oye, el rescate este de Plus Ultra. Pues claro, él quería cobrar su 1%. Y entonces, José Luis tampoco, nadie le decía nada. Decía, vengo de parte de Zapatero, porque esto sin saberlo él, rescatada Plus Ultra.
Dice, ¿por cuántos millones? Pues habíamos pensado esto, hombre, eso es poco. Bueno, pues un poquito más. Y nadie le preguntaba a Zapatero, lo hacía todo él por su cuenta. Es decir, Zapatero es una víctima de Julio Martínez. Esta es la tesis. Joder, no se les ha ocurrido nada mejor que esto. Ustedes imagínense, Julito Martínez, que es el matado de la trama, que encima del rescate de Plus Ultra, luego pues si se pone a pagar a las niñas y a Zapatero de lo que le dan. Y dicen, pero cabrones, ¿qué estáis diciendo? Pero como que yo soy aquí el cerebro, Julito Martínez, el cerebro que tiene estos contactos de altísimo nivel para poder llevar a cabo todo lo que estamos conociendo. Julito Martínez. Pero hombre, Escolar. Lo pueden hacer mejor. Es verdad que están, con estos días malos que están pasando, pues no están en su mejor momento. Porque anda que, oye, a imaginación no les gana a nadie. Si se acuerdan del juez Peinado, decían, es un agente falso. Es un agente doble, tiene 2 DNIs, tal, y esto lo publicaban y lo contaban completamente en serio. El 11M, que es verdad que fue su gran obra, los terroristas suicidas y todas estas cosas, desde ahí no están dando la talla y es un poco decepcionante. Tendrán que buscar algo mejor. Porque claro, esta tesis de decir, es que Julito, mira lo que le ha hecho el pobre Zapatero, que no sabía nada de estos asuntos, a ver si el otro se va a enfadar. Porque ya empieza a decir que se siente dolido. Si me siento muy dolido, me han dejado de lado, lo menos es que van a cargar contra ti. Pero ojalá que sigan así, porque como a Julito Martínez le dé por cantar, Zapatero termina con las niñas, con su mujer, y si hay suerte, con José Bono y su hija en Guantánamo. ¡Comenzamos! Recibimos a nuestro querido Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy bien. Buenas noches. Pues aquí viendo cómo Julito Martínez parecía tonto y Escolar nos ha adelantado que en realidad Zapatero es una víctima de todo esto. Claro, ha habido un pequeño giro en esa curva a la hora de saltar desde el trampolín del barco para huir de ese sanchismo que está ahora mismo desmoronándose. Sanchismo, zapaterismo, que viene a ser lo mismo. Sí. Lo mismo da que da lo mismo. Y ahora ha habido una pequeña curvita que quizá le hayan podido decir, oye, que si atacamos por la vía de Julio Martínez, puede que salvemos a Zapatero. Ilusos ellos también. Ojalá, o sea, yo les animo a que sigan por esa línea. Porque Julito dirá, pero tú imagínate Julito en su casa diciendo, madre mía, yo pensaba que no le iba a pasar nada, que lo dijo, yo pensaba como era expresidente, pues esto no... Claro. Y escuchando esta mañana la SER, pero estos cabrones que dicen, como que yo voy a hacer todo esto a espaldas de ZP. Que él no es Ábalos, que si en un momento determinado tuviera que tirar de la manta o que por pura presión, o sea, fíjate, ni estrategia ni nada, por pura presión dijera, a mí que no me enmarronen con este asunto porque, bueno, bastante tirada, porque claro, bastante se va a comer, pero bueno, que en fin, que quieren vender la cosa de que Zapatero estaba al margen y nada más lejos de la realidad, empezando por esas joyas de la Castafiore que le han encontrado en la caja fuerte de Ferraz. Sí, que eso también es la anécdota, que no nos quedemos con lo de las joyas, que es un poco lo de las prostitutas con Ábalos, hombre, claro, que lo importante no es eso. Que es lo que ha generado numerosos memes en las redes sociales, que es verdad que bueno, lo que entiende todo el mundo. Ha dado pie al chascarrillo, porque bueno, son las cosas que suelen generar pues eso, mucha expectación, ¿no? Las joyas y demás. Bueno, está el caso Begoña, claro, ayer no lo comentamos, pero esto también es que es muy divertido, porque la PSOE está diciendo que el informe de la UCO, como también dijo Pilar Alegría en su momento, ¿te acuerdas cuando era portavoz? Sí, bueno, claro. Cada vez, por aquel entonces, sí, ¿no? Cada vez que salió un informe de la UCO decía, demuestra, porque se creían que era una sentencia, y Dios me es un informe de la UCO, no ponen ahí condenada a 27 años. Claro. Y decía que todo se demostraba que no había nada. Al final, pues no pasaba eso. Pues con Begoña Gómez están con ese rollo. Sí, es que además, dependiendo del medio que tú consultaras ayer, y no hace falta decir cuáles, sí, Lo País, Begoña presidenta, el titular vitalicia. Era uno, y dependiendo de si mirabas al otro, decía lo contrario. Entonces, pues nosotros pues vamos a contar lo que no está diciendo ahora mismo ni las terminales mediáticas del sanchismo ni el propio Partido Socialista, que viene a ser lo mismo. El juez Peinado ha citado el próximo 9 de junio en su juzgado a Begoña Gómez, luego iremos con ese informe de la UCO, y a los otros 2 acusados en
la causa en la que se les investiga por 4 delitos. El instructor precisa que los 3 deben comparecer personalmente, sin que baste la presencia de sus abogados como en las últimas citaciones. Si no se presentan, advierte que enviará directamente a las fuerzas de seguridad. Eso es lo que ha dicho el juez Peinado. Se trata de la audiencia preliminar que impone la ley del jurado para resolver sobre la apertura de juicio oral. Se aplica una vez que el instructor cuenta con los escritos de acusación y defensa. A ello el magistrado añade otro objetivo: imponer las medidas cautelares que se consideren necesarias para evitar que los acusados puedan eludir el enjuiciamiento. El magistrado recuerda que los 4 delitos que se imputan llevan aparejadas elevadas penas de cárcel. Se trata de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, aquí esto hay que recordarlo todos los días, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. La acusación popular unificada reclama para Begoña Gómez 24 años de prisión. Y además tenemos el informe de la UCO. Efectivamente, porque esto es lo último que había salido, lo del juez Peinado, y tenemos también, por otro lado, ese informe de la UCO que ayer pues, quedó completamente opacado con todo lo que estaba saliendo en torno al caso Zapatero. Pues bien, la Guardia Civil ha entregado esta vez al juez, también al juez Juan Carlos Peinado, un informe sobre la actuación de Begoña Gómez en su cátedra, con ese nombre rimbombante y sin sentido llamado para la transformación social competitiva en la Universidad Complutense y su posible instrumentalización para su beneficio personal. La investigación de la Guardia Civil contradice las afirmaciones de la esposa del presidente del gobierno ante el magistrado, entre ellas que la empresa que creó con el mismo nombre de la cátedra no tuvo actividad comercial o que la plataforma digital que se desarrolló en la cátedra no llegó a activarse. Con ambas ideas, la esposa de Sánchez sostenía que nunca tuvo intención de lucrarse con su actividad en la universidad pública y que no cometió el delito de apropiación indebida que se le imputa. Los investigadores indican que sí tuvo actividad y dan a entender que fue la apertura de la investigación penal lo que provocó que esa sociedad se declarara inactiva. Pues bien, según el PSOE y Televisión Española, es decir, la misma raíz, el informe de la UCO lo deja claro, que desmiente 2 años de bulos, de calumnias, de mentiras contra una persona honrada como Begoña Gómez. Vamos a escuchar lo que decía Pachi López. Miren cómo la defendía. 2 años en los que se ha utilizado a Begoña para atacar a su marido, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Ha estado en una diana permanente, usada hasta la náusea por el Partido Popular para intentar destruir al presidente y al gobierno progresista. Y la cuestión, ¿y ahora qué? Porque después de 2 años de ruido, de bulos, de fango y de una persecución despiadada contra Begoña Gómez, la realidad es la misma que al inicio. No había nada. Dios. Bueno, a ver, como esto lo tiene que decir Pachi López, pues que diga la verdad. No, claro, él puede decir misa. Pero es que ayer, no lo pudimos comentar, porque claro, Zapatero es Zapatero. Y decían, mira, demuestra la UCO que no se ha hecho millonaria. Y dice, pues es que nadie le está juzgando por eso. Claro. O sea, como dice, mira, aquí no sale nada de narcotráfico, aquí no sale nada de que esté traficando con cocaína, ya, pero si es que nadie está hablando de eso. Pero bueno, lo sueltan y ya está. Y a ver qué pasa. Claro. Pero bueno. No, a ver, es verdad que si uno mira constantemente Televisión Española, pues al final se acaba creyendo el discurso que ofrece el gobierno, claro, sí. Claro. Y como está Televisión Española, pero las cosas no van muy bien, nueva televisión para el sanchismo. Esto Rubén Herranz, ¿cuántas veces lo ha contado? Pues unas cuantas. De hecho, en cuanto se ha conocido que el Consejo de Ministros lo había aprobado, además le he enviado la noticia, ¿no? Y bueno, estaba claro que se veía venir, ¿no? Encima los díscolos de Prisa, que en su momento pues fueron cesados por Ogurlian. Claro, que este es el dueño que metió una pasta. Le dijeron, tú te preocupes que esto va a ir fenomenal. Palmó una pasta de narices. Y le dijeron, bueno, pero ahora hemos pensado hacer una televisión. Y dijo, pero... ¿con tu dinero? Mi ruina. Sí, dije, pero también con tu dinero. Y dijo, hombre, pues quizá no me viene bien. Claro. Y entonces se enfadaron y los echó a patadas. Y ha dicho, bueno, pues lo hacemos con el dinero de Telefónica. Y así va a ser. Con el nuestro. No, claro. Aparte, Prisa, que ha sido una quiebra constante siempre. Siempre. O sea, siempre ha dado pérdidas. Rescatada, por cierto, por el gobierno de Mariano Rajoy. Y eso hay que recordarlo también, Soraya Sáenz de Santa María. Bueno, a la tercera parece que ha ido la vencida. El gobierno ha adjudicado en Consejo de Ministros el nuevo canal de televisión digital terrestre, TDT, al grupo de accionistas díscolos de Prisa. El empresario José Miguel Contreras, junto al grupo
Alconava, quiere repetir ese pelotazo que supuso el lanzamiento de La Sexta, ¿se acuerdan? En la época de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando era presidente del gobierno. Contreras en los últimos tiempos había transmitido en varias ocasiones al presidente Sánchez la importancia de contar con una televisión ante un potencial cambio de gobierno. Este empresario fue nombrado en 2024 director de contenidos de Prisa, la empresa editora del País, y la cadena SER, entre otros, con la intención precisamente de hacerse con una licencia de TDT. Para ello, Prisa le compró las acciones de la productora con la idea de levantar una televisión afín a los intereses del PSOE, pero fue despedido en febrero de 2025 por el que estábamos mencionando antes, el presidente del grupo Prisa, Joseph O'Gurlian. Este fue quien abortó el proyecto televisivo, que estaba avalado también por la Moncloa, por considerarlo perjudicial para el grupo, cuya deuda nos ha jodido 750 millones de euros, con perdón. es que claro, normal que no se metiera en semejante follón. ¿Pero qué queréis? ¿Terminar de arruinarme con esta empresa? Era la idea. Pues, la idea era esa. Pues claro, que no le vino estaba bien. viendo la cifra, perdón, es que 750 millones de euros. Joder. Y qué peña, ¿eh? No, Es una cosa esto de brutal. Para que él dijera que no, ¿eh? Y el gobierno pues ha dicho, pues ahora te vas a enterar, ahora Sí. lo vamos a hacer con los que has echado tú de la empresa. Claro, es que también la parte divertida del caso ZP, cuando dice, mira, ya La Sexta lo deja tirado, eso es que... No. La Sexta está enfadada, muy enfadada, Ferreras y compañía, con Sánchez, porque la monta Red Televisión Española su competencia. O sea, aquí todo es el business, ¿eh? Sí, aquí no es que estén No. compungidos de repente, ¿no? ¿Qué Que ha va? habido un giro moral de los acontecimientos, ¿Qué ¿no? va? Dice, Y han uy. dicho, ostras, Uy. quizá No. nos hemos equivocado, ¿no? Aquí todo es un tráfico de intereses, ¿no? Eso es. Y de mover fichas, de colocarlas en el tablero próximo de ajedrez del sanchismo o del socialismo, si es que queda algo después de... Sí, hombre, claro, de lo que luego pueda- viene ya la de lo que PSOE pueda- buena de verdad. Mm. Ya por fin. Claro. Por fin ya... Llevo esperándolo más de 100 años, Jano. Sí. Y no llevo viviendo tanto tiempo, pero Es que llevo... nunca ha existido tal Mm. cosa. Siempre ha sido un partido criminal. O sea, no, la novedad no es, uy, la PSOE robando. Hombre, sí, como siempre. Claro. O sea, no... Pero ahora ya va a ser la buena. Confía, Juanín, Pues confía. Es lo que hay. En fin, ¿qué le vamos a hacer, Jano? Yo, mientras tanto, como hemos puesto en marcha nuestra nueva línea de artículos de Freedom Collection, Sí. yo ya me he hecho con la primera camiseta, Jano. ¿Cuál te has pillado? Y no voy a desvelar cuáles me voy a comprar en los próximos días. Pero de momento tengo esta aquí, ahora mismo. Que la estoy Ah, la de viendo. los tercios. La de los tercios, Santiago y Cierra España, con ese lema de Reconquista. Mira qué maravilla. Oye, que sois molona, ¿eh? Puestos al- Y por detrás puestos no tiene luego- nada, esto es más minimalista. Sí. Ya voy a Pero- extenderla como los futbolistas cuando firman el contrato. Aquí está. Blanca completamente. Y Están otros por colores. delante, sí, están otros colores. Y aquí pues Mm. tienen también el logo, Freedom Collection, etcétera, etcétera. Maravilloso. ¿Tú te has comprado algo, Jano? Yo la de la Cruz de Santiago tengo. Ah, muy bien. Sí, muy sí, bien. sí, está, que también, mira. Aquí, muy bien. Qué maravilla. Ahí está. No, aparte es un Santiago. estilo sobrio, Sí, elegante, ¿no? fenomenal. Porque lo sobrio, al final, pues Sí, en un mundo muchas veces hortera, pues sí. queda bien, ¿no? El lucir este tipo de símbolos y más ahora con el calor que hace también, pues oye, un poco Sí, de un elegancia, poquito- aunque uno vaya en manga corta. Y encima a menos de 10 euros. O sea, Claro, es que eso es lo... Primark va a cerrar. Vamos a acabar con Están él. ya... ¿Tú qué dices, Primark o Primark? No, yo digo Primark. Ya, A mí pero cuando bueno, se ponen muy intensitos con los anglicismos o con las Sí. cosas que vienen de fuera, ya no desconfío de esa persona. Si yo tenía un amigo cuando íbamos al estanco a comprar Mm. tabaco, en vez de decir Lucky Strike, decía Lucky Strike. Lucky Y Strike. digo, mira, no hagas el ridículo. No, Digo, claro. que estamos aquí en un pueblo Claro. de Toledo, Sí, coño. sí. Eso a veces Y- me lo suelen decir cuando pronuncio grupos de música ingleses, los pronuncio españolizados, ¿no? En vez de decir... No dices R.E.M. No digo R.E.M., no digo Oasis. Hay veces que sí que lo puedo decir. O Radiohead, ¿no? Porque si dices Radiohead, es que parece que hayas, no sé, que seas aquí un... En fin. En fin, mucho cosmo paleto suelto. Sí, Esto eso, es así. eso es una realidad. Bueno, ¿qué nos cuentas? Pues Que vamos tenemos con una novedad novedad para los socios, sí, atentos. que ya hemos anunciado en nuestras redes sociales, pero también los vamos a anunciar aquí en este programa en Libertad, las famosas, ya son famosas, visitas guiadas que van a ver ustedes en pantalla por Toledo con, ahí lo están viendo, don Alberto Maravilla. Garín y don Gonzalo Rodríguez. Es una que- invitación de boda, ¿eh? No, tal cual, sí, sí. Podemos preguntarle luego a los actores qué opinan al respecto, ¿no? Enlace además en esa catedral, la aula en piedra, Toledo, que dice Eso es. Gonzalo siempre. Visitas guiadas, una masterclass itinerante, descubre
La historia como nunca te la han contado es una inmersión en la raíz de nuestra identidad de la mano de dos de los mayores expertos en historia y pensamiento. Casi nada, porque Gonzalo es doctor en historia y Alberto Garín es doctor en historia de la arquitectura. Así que tenemos por un lado el análisis de la tradición, de ese espíritu, el simbolismo, la caballería y luego pues el análisis técnico de Alberto Garín, la evolución de las ciudades, etcétera, etcétera. O sea, es una combinación perfecta porque además son dos personalidades distintas que juntas. Esto sí que es un acontecimiento perfecta. Planetario. Hombre, que claro. Decía Zapatero de mentira. Sí, bueno, esto, Leire Pajín era. Leire Pajín. Pues que hemos pasado mucho. Viviana Ido. Sí, una de estas, no sé, una de las cazulas que andaba. No, sí, fue Leire Pajín, pero es que me estoy acordando de las ministras de. Pues esta que dices de época. Viviana. Uy, Viviana. Hay cositas, ¿no? Uy, Viviana. Debe Hay estar un poco cositas. preocupada. Bueno. Viviana, no va a ser un verano fácil para ti, pero ya lo contaremos. Exacto. Y nada, recordar que ya les ha llegado a los que son socios un correo para apuntarse a estas visitas guiadas sábado 13 de junio y sábado 27 de junio. Así que si quieren acudir a estas visitas, pues ya se tienen que apuntar desde el correo electrónico. Pues sí, los socios han recibido el correo electrónico, los que no son socios y quieren hacerse para poder ir a estas visitas y para ayudarnos, que es lo fundamental. Claro. Sí, nosotros estas son las recompensas que tenemos, pues que se hagan y recibirán ese correo electrónico para poder acudir a esas visitas guiadas. Que por cierto, Jano, después de la visita habrá un vino para poder Claro, compartir de manera pues, sí. más cercana pues todo tipo de experiencias, además de esas visitas que ya de por sí son, no es un planazo, son increíbles. Aula en piedra, me encanta esa expresión que dice siempre Gonzalo. Pues ya lo saben, se pueden hacer socios en b1media.com. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a don Manuel Llamas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que ya me he quedado sin palabras. Como no, para empezar, no sabía que ibas a empezar por mí. ¿Qué decirte, Jano? ¿Qué decirte? Estamos viviendo momentos históricos. Estoy especialmente feliz, especialmente contento de que, con independencia de lo que haga y determine la justicia terrenal, la justicia divina ya se ha pronunciado. Y la sentencia de la justicia divina es de culpabilidad. Culpable, señoría, culpable. El Señor ya ha decidido, porque, ya digo, aunque si Zapatero se come años de cárcel, no, eso ya me da igual. Hombre, igual. No, bueno, a ver, es que claro que me da, pero va a tardar. Sí, es que esto... Pero la justicia divina, el ver a Zapatero, como hemos visto, como seguimos viendo con esta España maravillosa, de creatividad, de memes, diciendo Zapatero en redes sociales, ser socialista es tener muy poco, y repartir mucho, dar mucho, y verlo con IA, con enjollado hasta las orejas de arriba abajo, como si fuese Sisi la emperatriz. Eso ya vale su peso en oro. Y creo que lo del oro no está dicho decir, no lo digo por decir, lo digo con fundamento de causa. Con lo cual, muy contento. Don Hermenegildo Altozano, ¿qué tal? Muy bien, después de esta introducción... Es que ¿sabe lo que pasa? Que Manu, es verdad, siempre empiezo por don Hermenegildo. Yo no me lo esperaba. Pero como la semana pasada no pudo venir, Sí, es cierto. entonces pues por eso. Pero bueno, don Hermenegildo. ¿Qué tal, don Jano? No, pues yo creo que estamos por un lado, es verdad que hay gente que se alegra y entiendo que haya una alegría, pero a mí me produce una tristeza muy honda, ¿no? Porque yo creo que estamos en un estado de descomposición tan brutal, es decir, que a mí ver a un presidente del gobierno de cualquier signo que sea en esta circunstancia, pues me produce tristeza por lo que representa de descomposición del país. Es decir, ¿dónde hemos llegado que haya percudido todas las instituciones y la podredumbre esté metida hasta en la presidencia del gobierno? Entonces, y me da mucha más tristeza que se pongan todas las instituciones pagadas con los impuestos de los españoles, o gran parte de ellas, empezando por Televisión Española, hacer una defensa numantina como si esto fuera una pelea entre bandas mafiosas y aquí tengo que defender caiga quien caiga. Es decir, ver a Javier Ruiz haciendo el análisis del informe de la UDEF es de los momentos más patéticos que recuerdo desde hace mucho tiempo en Televisión Española. Ahora sacaremos cortes de la defensa mediática porque también se ha sumado Gonzalo Miró. Hombre, no, pero no me sorprende, ¿sabes por qué? Porque todos ellos saben
que les quedan literalmente 2 telediarios. Dios te oiga. Sí. Bueno, si no son 2, serán 4, pero quiero decir que el final, es decir, esto no puede ir, para el Partido Socialista no puede ir a mejor. Es decir, el paso del tiempo, que Pedro Sánchez pensaba que iba a jugar a su favor por aquello de que la gente se termina olvidando. Pues mira, hombre, nos hemos olvidado de Ábalos, que no, ni de Santos Cerdán, que tampoco, pero bueno, ha habido una cierta cobertura de silencio, porque tenemos ahora a Rodríguez Zapatero, pero es que lo que puede salir del sumario y de la investigación y todas las ramificaciones, porque claro, si ha habido tráfico de influencias, habrá alguno que haya sido influido o que haya sido objeto de... Entonces, esto no ha hecho más que empezar. Sí, sí, justo. De hecho, el sumario, ayer que lo conocíamos, lo que uno tiene claro es que lo de Plus Ultra se va a quedar en la bromita. Es más, me malicio lo siguiente, que es, ¿no tendrá que ver la salida de María Jesús Montero y su huida hacia la presidencia frustrada de la Junta de Andalucía con todo esto? Porque de alguien dependía la SEPI, ¿no? Sí, sí, bueno, pues que Marichu está cogida por muchos lados. Pero entonces, pero hay que decir que al final... Bueno. Si es que esto va a ser... La traca final va a ser espectacular. Sí, yo creo que lo que pasa es que el problema, fíjate, a mí me da lástima de que va a ser todo tan de golpe, va a ser todo tan maravilloso, es como los fuegos de artificio estos de tu pueblo, ¿no? Que ponen ahí la mascleta o la... De la ciudad, por Dios. Tú ahora mismo los valencianos están indignados. No, bebé, lo digo con todo el afecto, ¿no? O sea, más te vale, hermano, más te vale. Entonces, que al final que dices, te tienes ahí tal, si lo vas dosificando, joder, vas disfrutando. Si tú te metes la botella de Black Label de un lingotazo, coño, pues no lo disfrutas igual, ¿no? Sí, esto es cierto. Sí, claro. Visto así, sí, es verdad. Iván Vélez. Pues que ¿Algún lingotazo te has metido tú? Sí, alguno me meto de vez en cuando, como todo el mundo. Pero en estos días más como... No, lo veo... No, lo miro con cierta complacencia. En el sentido de que... No, en el sentido siguiente. Están aflorando, pues, vamos a decir... A todo lo que digamos hoy en el programa vamos a ponerle el presunto por delante, ¿no? Que, por cierto, algunos periodistas tienen un manejo del lenguaje tan malo que el presunto lo ponen donde no es, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque ahora están saliendo presuntas corrupciones o corruptelas, como se quiera llamar, que el juez terreno, el divino ya se encarga ya más de invocarlo, tendrá que dilucidar si hay delito o no lo hay. Pero es que el personaje, que es Zapatero, no olvidemos quién es. Es el personaje que trajo una división a los españoles tremenda con la ley de memoria mal llamada histórica. Es el personaje que avaló el Estatuto de Cataluña, aprobaré el estatuto que me llega aquí, sea lo que sea, que luego hubo que... Es el personaje en cuyo gobierno hubo que desalojarlo porque fue un desastre económico. Es el personaje que ha estado hablando con el golpista, que en realidad es una secuela de su gobierno anterior. Es además el que ha estado maniobrando en Hispanoamérica, no América Latina, que sabemos que eso no se debe decir, concretamente en Venezuela. Es un personaje que además va de santón. En fin, este es Zapatero. O sea, que esta es una más de las facetas corruptas de este individuo. Entonces, eso para empezar a hablar. Y luego ya las repercusiones o no en el electorado, eso ya lo debatimos más tarde porque ya tenemos amplia experiencia de olvidos y amnesias y demás, ¿no? Pero comentabais, lo decías tú, Armene, esto no ha hecho nada más que empezar. Hay que recordar lo que conocemos del sumario ayer, porque estábamos todos con lo de Plus Ultra y lo de las joyas. Claro. Cuidado con quedarnos con el tema de las joyas, que es que no es lo relevante, porque algunos decían, bueno, y si es que ahora las joyas no valen, ha salido eso es chatarra al lado del otro. Tiene un portavoz ahora, Zapatero. Claro. Entonces el portavoz ha dicho que las joyas son 50.000 euros. Pero es que me da igual que sean 50.000, 1.000.000 de euros o 300.000. O sea, lo relevante no son las joyas, es lo que se apunta en ese sumario a una trama que se dedicaba a traficar, entre otras cosas, petróleo, oro, níquel, Julito Martínez, que tenía hasta datos del CNI. O sea, es que estamos hablando de una trama internacional liderada por el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Eso es lo importante. Esto a mí es la parte más mollar. Lo de Plus Ultra son peanuts, es decir, es el chocolate del loro. Porque, claro, es que, a ver, les han cogido con el carrito del helado. Es que la UDEF, en los registros, ha localizado el contrato
el contrato del 1%, donde pone claramente contrato entre Plus Ultra y la consultora del amigo de Zapatero, de Julio Martínez, en el que se establece una comisión del 1% si se consigue finalmente el rescate del gobierno en un plazo determinado. El contrato, creo que recordar que se firma en enero del 21 y se comprometen a conseguir el rescate en el primer trimestre del 21, cosa que finalmente acontece. Y efectivamente le depositan el dinero. Y oye, clavado, 53 millones de rescate, 530.000 pavos, de los cuales el 90% fue a las cuentas de Zapatero, a través de análisis relevante, por una serie de informes que también hemos descubierto en los últimos días, que son informes de chichinabo, de cortapega, de fuentes abiertas. Es decir, que hasta el propio autor real de los informes dijo, hombre, que a mí me pagaron, creo recordar que había dicho 18.000 euros por los 10 o 12 informes que constan en el sumario, y resulta que Zapatero cobró casi 500.000. O sea, el autor de los informes cobra 18K. 18K, para los que no lo sepan, según el idioma de Javier, de Javier Ruiz, son 1000 son kilómetros. Son kilómetros. Es la primera vez. Kilómetro empieza por K. Es curioso lo de Javier Ruiz. KM. Oye, porque ya podía haber dicho cualquier otra cosa, pero no. Dice que los Ks, 10 Ks corresponden a 10 kilómetros. Oiga, para empezar, señor Ruiz, el acrónimo de kilómetro en castellano es KM, claro. Y de kilogramo, KG. De K será otra cosa, pero no será kilómetro. Bueno, pues ni para eso sirven. La cuestión, oye, hemos descubierto eso, pero insisto, esto es el chocolate del loro. Lo grave, lo preocupante, y lo que nos puede terminar helando la sangre es el hecho de que la trama, liderada por Zapatero, en base a las investigaciones de la UDEF, se haya dedicado durante años al tráfico de activos venezolanos. Estamos hablando de petróleo, millones de euros en petróleo. Estamos hablando de oro, estamos hablando de materias primas. Estamos hablando, según recoge la investigación, que incluso esta trama sacó beneficio del hambre de los venezolanos, porque consiguieron un contrato público para empaquetar la comida de los CLAP, que es la comida, las cartillas de racionamiento que repartía el régimen chavista entre los más necesitados a cambio de ser fieles al régimen. Es decir, hasta ese punto llega la miseria moral de esta gente. Por lo tanto, mucho cuidado, porque estamos hablando, como bien estás comentando, Jano, esto no es una corrupción al uso, esto es otra dimensión desconocida hasta la fecha. Nunca antes hemos descubierto una presunta trama corrupta de estas características. Estamos habituados, por desgracia, a la corrupción de Torrente, a la corrupción de... las licencias. De las licencias. La licencia urbanística, y de repente te convierto un patatal en un suelo urbano. Sí. Tu suelo pasa de valer 100 euros a 100.000 o 100.000 a 10 millones y construyo. Y te doy licencias o te doy el contrato para la compra de mascarillas o de servicios o de proveedores a dedo, o te modifico el contrato de obra pública. Todo eso ya lo sabemos porque es el caso de Ábalos Coldo. Pero esto escapa a nuestro entendimiento, porque estamos hablando de corrupción geopolítica, donde está implicado un expresidente del gobierno con línea directa con los máximos responsables políticos del país, porque es el hombre que le susurraba al oído a Pedro Sánchez, el jefe de gabinete en la sombra del presidente del gobierno, y además referente moral de la izquierda española, encima con contactos en dos dictaduras, Venezuela por un lado y China por el otro. Oiga, esto ya es otra cosa muy diferente, y por eso no me extraña, y acabo, que esté precisamente la inteligencia norteamericana implicada, porque hay que recordar que esta investigación parte, fundamentalmente, lo que ha permitido el imputar a Zapatero es gracias a que se intervino un teléfono móvil por parte de las autoridades norteamericanas, de Rodolfo Reyes, que es el principal accionista de Plus Ultra. Sí que está en busca de captura. Es que cuidado con el tema, Hermene. Mira, me acuerdo hace unos años oía a Felipe González en una intervención pública que decía que se había producido la italianización de la política española
con la desventaja de que aquí no había italianos para gestionarla. Y yo creo que efectivamente se ha producido. O sea, a mí lo que más me parece, lo más próximo en el tiempo a la posible imagen de que podemos tener en unos meses es la de Bettino Craxi huido a Túnez después de aquel episodio de la Tangentópolis, donde estaban absolutamente los del pentapartito. Es decir, no hay más que ver ahora por dónde van los tiros. Tú dices, oye, el Partido Socialista, Sumar, tal, te salen los 5. El pentapartito lo tienes ya ahí montado. Pues que terminaron todos sometidos a la acción de la justicia justamente no porque se hubieran corrompido para llegar al poder, sino que habían llegado al poder para perpetuar la corrupción, que es la diferencia. Es decir, una cosa muy distinta es un tío que llega alcalde y que de repente dice, oye, si aquí resulta que si yo doy una licencia, el suelo, el patatal, se convierte en un solar urbano y pasa a valer tanto, oye, pues es un ejemplo de proceso de corrupción de alguien que llega a la política y se da cuenta de que puede monetizar el favor político. Aquí estamos en una situación inversa, donde un corrupto se apropia de los mecanismos del Estado para tratar de obtener, primero, manejar. Es que, vamos a ver, si es que, o sea, ¿por qué no hay presupuestos? ¿Por qué no se presentan unos presupuestos? ¿Qué es más fácil? ¿Disponer del dinero de los españoles sin presupuestos o con presupuestos? Porque claro, si yo no presento unos presupuestos, me dirás tú. Entonces, la primera es, incumplo un mandato constitucional. No presento los presupuestos, llevo 3 años sin presentarlos. No me retrato públicamente en las cuentas públicas. Voy prorrogando unos presupuestos que ya estuvieron aprobados. Segundo, hay procesos muy opacos de adjudicación de ayudas públicas o de dinero público que coinciden, oh sorpresa, con circunstancias extraordinarias. El COVID, es decir, ¿el COVID para qué sirve? Para comprar mascarillas y para tener el monopolio en la adquisición de insumos que eran realmente relevantes. Es decir, aquí no había libre competencia. Yo no podía importar mascarillas. Tenían que pasar todas por el fielato de una institución pública. Y segundo, para prohibir o restringir la inversión extranjera en España, es decir, es que quiero proteger la españolidad de empresas españolas, voy a evitar que en esta circunstancia se pueda producir una OPA, y ponían como ejemplo Telefónica. Después llegó la OPA de Telefónica del 10, es decir, conseguir la presencia del Estado no para proteger la españolidad ni para proteger un sector estratégico, sino para utilizarlo, como veremos, en otros afanes. Luego llegó los rescates. Es decir, como hemos tenido una circunstancia extraordinaria, hay que salvar, y aquí llega la palabra mágica, las empresas estratégicas. ¿Estratégicas? Mira, ¿para quién? No, te voy a explicar, porque estratégico es una palabra de doble uso como la tecnología, ¿no? Si la utilizas en el sector privado, cuando te dicen en una empresa cotizada, esta inversión es estratégica, es que está palmando pasta, seguro. Cuando te dicen en una inversión pública, esta inversión es estratégica, es que va a haber coima de por medio, seguro. Entonces, dices, mire usted, diccionario, vamos a hacer un diccionario de términos económicos estratégico. Dícese de aquello que permite la distracción de caudales públicos en favor de un amigo o de un compañero de partido. Tal cual. Es que además, claro, hay que recordar que se tenía previsto que declarase la semana que viene Zapatero, ha sido pospuesta para el 16 y 17 de junio, porque han dicho 2 días. Porque, 2 días. O sea, han dicho, ya se prevé. Claro, o sea, esto es tan gordo que va a estar 2 días y que además, la semana que viene es que no me da tiempo de todo lo que se me acusa, porque nos estamos quedando con el tema del rescate, de las joyas, del pago, tal. Hay que recordar que decía Sergio Sánchez, que esto hay que tener en cuenta, que este tipo dijo, no, si es que esos informes que hacía Zapatero, que cobraba $500.000 de euros por esos informes, los hice yo. Sí. Saber cómo defiendes ante el juez que en realidad informes orales hay que decir, o sea, que una cosa espectacular. Bueno, hay ya cierta tradición, ¿no? de negros en el sentido de gente que hace el trabajo de otros. No olvidemos la famosa tesis doctoral de Pedro Sánchez, que le han dicho un montón de veces que se la han hecho y no ha denunciado a nadie. Yo creo que nadie que ha hecho una tesis doctoral
si le dicen eso, permanecería quieto. Entonces, bueno, yo creo que aquí el tema de las joyas es muy divertido, da para mucho meme, para ver a Zapatero en joya como la Dama de Elche, perfecto, pero no deja de ser una especie de cortina de humo con respecto a lo otro. Porque aquí también, no nos engañemos, ingenuidades las justas. Yo siempre insisto en la vía cómica, en la vía propagandística, que tiene mucha penetración en el común, digamos, ¿no? Y quedarnos en las joyas es algo superficial al lado de lo que se intuye, se columbra, digamos, que puede haber debajo de eso que parece anecdótico. Por otro lado, también es muy raro que tú tengas las joyas, según dice de su familia, en el despacho. Hay cosas verdaderamente inauditas, pero lo gordo es un poco lo que dice Manuel Llamas, que es una corrupción, si se demuestra, de una escala geoestratégica muy importante. Además, hasta se intuye un viraje por parte de España de su vínculo atlántico a un vínculo asiático. Claro, los virajes pueden darse por muchos motivos, pero si el viraje se estuviera haciendo por el enriquecimiento de unos cuantos o por la financiación de un partido concreto, que no deja de ser el partido que tutela este régimen, pues la cosa es para echarse mano a... Pues que vamos conociendo más cosas, porque esto lo publica el diario El Mundo, que un chat de Signal interceptado, en este caso por la justicia francesa, fue la que destapó la trama de Zapatero, en concreto 5 toneladas de oro, cuidado con el asunto, y en esta operación se escribían entre el 30 de septiembre y el 11 de octubre Felipe Vaca, que este tipo hay que tenerlo muy en mente, porque pues es un narco que se dedica al tema del blanqueo y tal, un narcotraficante, que es un empresario franco-peruano, y Danilo Díaz Granados, que es un broker venezolano, ambos afincados en Madrid. Utilizando ese sistema de mensajería que dicen que es el más seguro del mundo, pues por lo que sea, pues no va a ser así. ¿No? O sea, esto se dice, no, esto por Signal no te pillan. Pues los han pillado. Así es como han conseguido dar con 5 toneladas de oro espoleadas de Venezuela. El próximo 12 de octubre lo de devolvernos el oro que al final no se lo digo a Zapatero. Claro, al final no era Cortés, era Zapatero. ¿Te encaja ahora lo de las comisiones rogatorias a Francia y a Suiza? Claro. ¿Y te encaja ahora porque han cesado a la magistrada de enlace con Francia y con Suiza? Mira, es que es tal porquería, ¿no? Porque yo creo que no tiene otro nombre y mira, defendemos todo lo que quieras, la presunción de inocencia, y me gustaría que el tratamiento que le dieran, que le hubieran dado a Francisco Camps, por ejemplo, fuera una 10ª parte del que le dan en Televisión Española a Zapatero, ¿no? O sea, ir ahora con eso. O sea, es decir, con una diferencia. En un caso no había absolutamente nada y en otro, y lo fueron agrandando y lo fueron peloteando sin que hubiera... igual que a la pobre Rita Barberá, que eso estará, espero que esté en la... Bueno, no tienen conciencia, ¿no? En la conciencia de alguno. Y en este caso son tan abrumadoras las pruebas, los indicios, los silencios, porque hay mucha gente del entorno de Zapatero que no está diciendo absolutamente nada. Y esos silencios son mucho más clamorosos muchas veces que las declaraciones. Y ya te digo otra cosa al hilo de lo que comentabais. Es que al final la acción de la justicia tiene sus ritmos, tiene su ritmo de comedia, ¿no? Es decir, porque tiene que hacerse muy bien, pero es que todas las piezas, si hiciéramos ahora mismo un dramatis personae, ¿no? Como en las obras de teatro, es decir, quién es cada cual, oye, nos estamos olvidando otra pieza importante, que es la del Pollo Carvajal. Sí, porque el Pollo Carvajal... Es decir, y Alex Saab. Claro, y desde dónde... O sea, por eso tú dices, oye, qué casualidad Estados Unidos. Es decir, es que nada es casual. Y todo esto lleva ya mucho tiempo cociéndose. Y hacer un auto, o sea, redactar un auto como el auto del... Eso te aseguro que no se hace en una semana. Además es que cuánto tiempo y un informe llevaba... de la UDEF no se hace de esas características. Y hay otra cosa, es decir... Aunque dan causas pero Jano, es decir, ¿tú crees que en España habría alguien que si no tuviera un indicio contundente se atrevería a dirigirse contra un expresidente del gobierno socialista estando el Partido Socialista en el gobierno del país? Imposible. Sí, total. Entonces, ¿esto por qué lo haces? Una de dos. O porque tienes presiones externas y entonces te lanzan un mensaje que te dicen
ten cuidado porque si no el siguiente eres tú. Y es tan abrumador que te dicen, o sacas esto o esto es lo que viene detrás. O sea, si no, no se entiende. Que te llame alguien de Estados Unidos y te diga, tenemos toda esta información. ¿Lo vas a investigar tú o lo investigo yo? A ver, fíjate, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de oro, estamos hablando de minas, estamos hablando y de lo que no sabemos, porque ahí lo dejó caer, la dejó votando Víctor Daldama, diciendo, y lo ha comentado en varias ocasiones, y eso significa que tiene pruebas al respecto, qué narices transportaban los aviones de Plus Ultra. Porque lo que viene a decir es que no transportaban solo maletas con ropa, me refiero. Bueno, también tiene una parte de cargo, los aviones, claro, no lo sé, mercancía. No lo sé, y de hecho Víctor Daldama ha dicho que en su momento hablará con la justicia. Víctor Daldama es el que ha presentado también pruebas sobre ese famoso sobre de cupos petroleros con 250 millones de dólares de cupos petroleros que en teoría sirvieron para financiar la campaña de Pedro Sánchez para presidir la Internacional Socialista, que es para lo que nos entendamos el grupo donde se incluyen todos los partidos socialistas de medio mundo, ¿no? Y que además, según Víctor Daldama, también sirvió para financiar de forma ilegal al Partido Socialista. Estamos hablando, como digo, de unas dimensiones de corrupción desconocidas hasta la fecha. Y una de las cosas que me hace más gracia de este asunto son los argumentos que estamos escuchando desde la opinión sincronizada, cada vez menos sincronizada, por cierto, porque ahora prácticamente solo está Televisión Española, que por cierto lo pagamos todos nosotros una vez más. Y que, o sea, los argumentos que utilizan para defender o intentar excusar a Zapatero. Los últimos, porque no vamos a volver a lo de manos limpias, que se desmontó en 3 segundos, concretamente. Donald Trump, luego dijeron, no, esto es Donald Trump. Oiga, se intervino el teléfono bajo la administración Biden. O sea, es que no dan ni una ni queriendo. Los 10 kilómetros de Javier Ruiz, que quedará para los anales de la historia. Pero ¿cómo puede colegir la UDEF? ¿Cómo la gente de la UDEF se le ocurre pensar que 10K en un documento haciendo alusión a pagos se refiere a dinero? Haciendo alusión, porque hay que ver el contexto. El contexto de los 10K, para que la gente lo sepa, es que uno de los miembros de la trama le dice, oye, ¿te has enterado? Y pone una noticia al mundo, ¿te has enterado que han destituido al jefe de la SEPI? Que van a nombrar a este otro. Y dice el otro, 10K, hecho. Y dice Javier Ruiz, oye, ¿y cómo se le ocurre? Pero vamos a ver, pero ¿en qué cabeza cabe a la gente de la UDEF que está hablando de una comisión de 10.000 euros al mes? Porque no son 10K, solo 10K una vez. Qué susceptibles. De 10.000 euros al mes. Pero a lo mejor no se referirá a una carrera de 10 kilómetros. Sí, la del Pardo. La del Pardo, claro que sí. El jefe de la SEPI se dedicaba a correr 10 kilómetros. Es que venía avalado por unas imágenes, aquellas, ¿os acordáis? Que les pillaron con unas bolsas, pero unos que han quedado para correr. A correr. No. Entonces, y es verdad que yo tengo un amigo que desde aquí le saludo, Julio, que le gusta mucho correr. Supongo que toda la vida Julio. No, Martínez, otro apellido. Seguramente toda la mañana va con una bolsa y se la intercambia con otro. Debe ser una tradición entre los paletos, entre runners. Pero fíjate, los dos últimos argumentos que estamos escuchando. Dice uno, además esto se lo he escuchado a varios, incluso a Felipe González, que ya es facha, por supuesto. Hace tiempo, Felipe, dicen, no me lo puedo creer. Es muy tonto para hacer eso. Es que es muy tonto. San Antonio Molina. Pero no es el único porque hace San Antonio Molina y alguien de Valladolid también dice, este era de los más tontos. Pero ríete de los tontos. Pero fíjate. Pero es que esto, hay muchos estudios que relacionan que el que es más corto es más propenso a delinquir porque no piensa las consecuencias. Pero está aquí. Hay un huevo de estudios que van en esa línea. Pero a mí me ha encantado de todos los argumentos surrealistas que estamos escuchando y seguiremos escuchando durante meses y meses. Este me ha llamado especialmente la atención porque dicen, no, es que Zapatero no le veo con capacidad suficiente para montar esta estructura. Digo yo, pero hombre, la prueba de que efectivamente tenéis toda la razón del mundo, de que es tonto, es que le han pillado. Pero si le han pillado con el carrito. Pero tú te crees. O sea, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabes? Es que
Es muy chusco. Es decir, tú montas una consultora y haces unos informes de chichinabo por los que cobras una pasta y encima dejas por escrito el contrato de la Pero si tú te conviertes en un... Vamos a ver, que también hay otro factor que se nos olvida. Zapatero es el muñidor o el ideólogo de la Alianza de Civilizaciones, la paz con muchas zetas, ¿os acordáis? Es decir, él, de algún modo... probablemente se haya creído su propio cuento de una especie de Gandhi de Valladolid. Es decir, es un tío, claro, que no es que es así. Que si la paz, que si el hombre de paz es Otegui, el hombre de paz, el gordo. Sabemos quién era Otegui, ¿no? ¿Qué es su trayectoria en el mundo de ETA? La Alianza de Civilizaciones con Turquía, un enemigo histórico de España. Luego vas a pacificar, pero, coño, te has ido a Venezuela, que hay petróleo, que hay una tradición también de acuerdos internos con facciones españolas de muy largo recorrido. No te has ido a otro sitio a pacificar. En fin, yo creo que él, en cierto modo, se ha creído impune porque ha asumido ese papel de santón. No hay más que ver la deriva en su discurso. O sea, ha pasado de aquella retórica casi ingenua y bobalicona del inicio a una especie de iluminado, que si el universo es infinito, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas, yo creo que él se cree ya impune y se cree que está por encima de todo, ¿no? Quizás eso lo explique. Sí, hombre, tiene que ir un poco en eso. Tiene que ver algo con su comportamiento. Se ha creído de verdad, bueno, y se ha creído, y muchos medios de comunicación. Y le han dado la píldora, de derecha, supuestamente. Esto sí que sonó, sonó también para Premio Nobel de la Paz. O sea, cuidado con Zapatero. No, es que es un delirio. O sea, es que habrá que jurar que hay peña que es su referente moral, y no pocos en España. Coño, las elecciones andaluzas hace 4 días lo rehabilitaron públicamente. Muy fuerte. Pero precisamente por eso. Habló con Puigdemont. O sea, es decir, es que ha estado en todo. Entonces él se cree por encima bien y mal. Vamos con la parte mediática, porque habéis comentado, y es verdad que ahora la televisión española nos está dando momentos de gloria. Este Javier Ruiz que comentabais de para Viezca. Verlo mañana, tarde y noche. Sí, es una brutal. maravilla. Y bueno, la Sexta también está muy bien. Yo ayer me puse el especial por la noche que hicieron y estuvo muy divertido. Como todo, bueno, esto no... Pero la PSOE buena, que ahora hablaremos de eso, ya está a punto de llegar. Bueno, es que está a punto. Están con la noche de los cuchillos largos. Sí, es que es brutal esto. Pero vamos con los últimos zapateristas. Televisión Española se lanzaba a la desesperada con lo de Zapatero. Bueno, se lanzaba y se está lanzando constantemente. Las terminales sanchistas están echando todo el carbón en la sala de calderas para desacreditar a la UDEF, la UCO y todo lo que se ponga por delante, ya sea la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Justicia. Javier Ruiz se refería a las alusiones a Zapatero en los informes, como el nombre de ZZZ, y sentenciaba con no sé qué de un tal M. Rajoy. Pero esa defensa férrea y sin fisuras se ejerce, como dice Manu Llamas, mañana, tarde y noche, y de manera incansable. También en el programa de Gonzalo Miró, que despachaba de la siguiente manera. Escuchamos primero a Ruiz y luego a Gonzalo Miró. Zapatero no aparece. Son terceros hablando en una llamativa conexión, porque Zorro o ZZZ sin duda es Zapatero, M. Rajoy todavía estamos por saber quién es. En fin, esto es lo que hay. Y esto es lo que no hay. Un escándalo. A mí sí me parece un escándalo que estés 2 años investigando a alguien y le acuses de cancelar una hipoteca sin saber que ha vendido una casa. Eso sí que es un escándalo. Pero entonces, ¿ese informe quién lo ha hecho? ¿Mortadelo y Filemón? ¿Torrente o quién ha hecho? Por eso digo, o alguien que tiene maldad. Digo, a ver si el sumario explica mejor este tipo de cuestiones. Se ganan el chusco, Pero es corto. Se ganan el chusco. Lo fuerte es que está con Chema Garrido. Claro, es que cuidado con el director tema. Del Plural. Claro, que es el director del Plural, encima, que tiene las hijas de Zapatero. O sea, dices, pero tío. Que las tiene contratadas para hacer una sección de videojuegos. Hombre, o sea, es que es todo, es como dice Crevillén, muy pornográfico. Y es verdad. O sea, la televisión española tiene que ir con 2 rombos porque es muy fuerte. Pero fíjate, vayamos, el argumento Ruiz, que también me parece. El argumento Ruiz. No, o sea, la doctrina Ruiz. La doctrina Ruiz. Ahora vamos con la doctrina escolar que mola un montón. Clase periodismo. Este va de periodista. Este va de pulcritud, de periodista, desmontando falacias. A ver, dice, pero fijaos en el argumento que utiliza. El informe de la UDEF. ¡Zapatero no aparece! ¿Pero cómo que no aparece? O sea... Por activa y por pasiva. ¿Pero cómo que no? Para empezar, hay ya un mensaje directo de Zapatero que le envía a Julito dándole la enhorabuena por el éxito en una gestión para la consecución de una licencia de vuelo a Plus Ultra. Eso ya para empezar. Pero luego, estamos viendo cómo en el sumario se recogen conversaciones privadas de varios, en Venezuela, Plus Ultra, etcétera, diversos agentes hablando durante meses
de Zapatero durante meses. Es decir, fijaos lo que viene a decir Javier Ruiz es que un grupo de personas que se conocían del ámbito de los negocios, del ámbito un poco chusco, se dedicaron durante meses a hablar de Zapatero organizando una especie de teatrillo por el que Zapatero realmente no pintaba nada. Es decir, estaban hablando de Zapatero, pero de forma orquestada, haciendo una especie de tertulia, ¿no? Sí, un guionizado en conversaciones privadas. Tiene tela la cosa, tiene tela. Y luego otros de los argumentos que utilizan. Bueno, efectivamente, Julio Martínez está implicado. Está implicado porque era el que hablaba directamente con los miembros de Plus Ultra, de la trama, etcétera, para hacer este tipo de negocietes que presuntamente son ilegales, etc. Pero actuaba en realidad a espaldas de Zapatero. A eso lo escuchamos ahora. Ahora vamos primero de hay otra y luego la tesis. Doctrina que es la primera, que es la doctrina Inchaurrondo, que dice que él no está en el gobierno. Ah, vale. Bueno, ya, pero... Es fantástico. Pero bueno, pues no está en el gobierno. Eso es incontrovertible. No está, pero... Tampoco estaba Víctor Galdama. Claro, no es nadie, pero si sabemos todos perfectamente pues que las tutelas y además su rehabilitación es porque está conectado con el gobierno. En fin, ¿por qué vuelve a la primera parte de la escena, digamos, Zapatero? Porque es muy útil para el gobierno en muchos ámbitos. Por cierto, habéis nombrado la Internacional Socialista, que ya desde el interior se le ha criticado. Cuidado al PSOE español, al PSOE, quiero decir. No sé si era uno... El PRI. El PRI de México. Para que el PRI te diga, oye, ¿qué pasa? No, claro, que el PRI de México es la cosa más corrupta que uno puede imaginar. Y dijo, es que este tío es muy corrupto. O sea, ¿te imaginas? Sí. Por eso lo digo. Eso es como que tú digas, este tío es muy corrupto. Que yo no sé cómo encajaría Javier Ruiz esa crítica, pero vamos. No, pues sería eso es para como que si Al Capone te dice, hostia, macho, te estás pasando. Bueno, esto pasó con Ábalos, Con el rescate de Plus Ultra pasó con Ábalos y Saura, porque claro, estamos hablando de, sí, Zapatero, dice, no está en el gobierno, ya. Pero los que rescatan Plus Ultra sí que están en el gobierno. No es lo que decía Hermenegildo al principio. Alguien tiene que estar siendo influido en ese tráfico. Ese tráfico tiene ida y vuelta. Y en la ida hay que buscar hasta dónde llega. Y quizá, esto es una lucubración, quizá ahí esté el interés de los posibles imputados, si la cosa sube, de establecer un cortafuegos a ver a qué nivel. Hacemos mañana nosotros una prueba de pedir el rescate para alguien, a ver si se lo dan. O una cátedra. Sí, por ejemplo. Bueno. Uy, Begoña también lo está pasando mal. Pero vamos con la tesis escolar. Que a mí esta me ha ganado. ¿Qué es esta? La que dices tú, la de que todo puede ser que sea obra de Julito Martínez y Zapatero no sabía nada. Claro. Y no se entera de nada. Es que esto es buenísimo. Me utilizaron. Sí, es una víctima. Utilizaron mi nombre. Utilizaron mi nombre, efectivamente. Vamos a repasarlo, pero tiene desperdicio. Es creativo, escolar. Sí, no. Pero bueno, ha tenido otras mejores. Vamos con la nueva teoría esgrimida esta mañana por Ignacio Escolar sobre Julio Martínez, el testaferro de Zapatero, o el presunto testaferro de Zapatero, que podría haber usado su nombre o su influencia para hacer negocios en los que el expresidente del gobierno pues, no se enteraba absolutamente de nada. Esto decía. Yo todavía creo que uno pinta muy mal para Julito Martínez, para este empresario muy amigo de Zapatero, pinta muy mal por el dinero en efectivo en su casa, por los contratos escondido en distintos puntos de la casa, en el radiador, en la bolsa de los palos de golf. Recordaban al tío y los trabajadores de IKEA. Exacto, me exactamente de lo mismo. Un empresario normal no tiene casi 300.000 euros en efectivos escondido en su casa. Pero cuando hablamos de Zapatero, hay una explicación que es la que da la policía y que sigue siendo muy verosímil, que es esta idea de que Julio Martínez era en realidad el peón de una red muy amplia dirigida por Zapatero, de donde todas las decisiones las tomaba él y todos los negocios turbios no corresponden a Julio Martínez, sino al propio expresidente del gobierno. Pero con la información que hay sobre la mesa también es verosímil la otra opción, que realmente Julio Martínez se haya aprovechado de la influencia de Zapatero, haya usado su nombre ante terceros, haya usado la información que manejaba Zapatero, que es muy valiosa y que él tenía por estar muy cerca de él, en negocios de los que Zapatero no era consciente. Zapatero no era consciente. Esto es el colmo. O sea, que el único contacto a lo mejor que tuvieron es el día que salieron a correr. Porque, claro, según esto, pues... Yo voy a ir al concierto de Bad Bunny y voy a decir en la puerta que soy amigo de Pedro Sánchez. Claro. Y entonces me van a poner en la primera fila.
Esto es Yo como no voy a ir, mi sitio te lo puede... Fijaos... No, Hermene, ¿qué coño va a ir a...? No, yo a ningún sitio de eso. Bueno, nunca se sabe. Lo he dicho como ejemplo. O sea, no, yo sabía que era un ejemplo. Ya lo sé, va a ir Hermene al concierto de Bad Bunny. Pero fijaos en la metáfora. Como llevamos ya meses con el tema Ábalos Koldo, a ver, esto es muy sencillo. ¿Quién es Julito Martínez? Equiparemos el caso Zapatero, que es muchísimo más grave que el caso Ábalos Koldo. Julito Martínez es Koldo. Julito Martínez, la analogía con el caso Koldo, sería Koldo. A Koldo García, ¿por qué le cogían el teléfono? ¿Por qué le cogían el teléfono los...? Porque era la voz de su amo. Porque era el asesor y mano derecha del señor Ábalos, que era entonces el mandamás en el Partido Socialista, la mano derecha de Pedro Sánchez, secretario de Organización y ministro de Transportes. Si no, ¿quién narices es Koldo? Koldo no era nadie dentro del PSOE, si no es porque tenía el aval de Pedro Sánchez y especialmente del señor ministro, exministro Ábalos. Por lo tanto, el hecho de que te llamara Koldo realmente era la correa de transmisión, era que te llamara Ábalos. Y punto. Entonces, ¿quién es Julito Martínez? ¿En qué cabeza cabe que Julito Martínez actuara de espaldas a Zapatero? Si Julio Martínez no era nadie, ¿cómo podía entonces conseguir el contrato, el famoso rescate de Plus Ultra? Es decir, ¿me estás diciendo que Julio Martínez firmó un contrato con su empresa, Análisis Relevante, para conseguir el 1% del rescate Plus Ultra, 530.000 euros, sin garantías de poder conseguirlo? ¿Quién levantó el teléfono para contactar? Que eso es lo que se está investigando. Desde luego, Julito Martínez, hombre, es que Julito Martínez no era nadie. Y de repente, y otra cosa importante, o sea, que tú actúas a espaldas de Zapatero, pero le pagas a Zapatero. ¿Por hacer qué? Si no tienes necesidad de contar con Zapatero para hacer nada. Es decir, que actúa a espaldas de Zapatero, pero le pagas. O sea, de los 530.000 que en teoría, que presuntamente recibió de Plus Ultra en base a ese contrato, le pagas 400 y pico mil a Zapatero. ¿Por qué? Porque le pagas. O sea, es decir, Zapatero no se enteró de nada, pero cobraba. Pero tienes que acreditar esa conexión, claro, porque estamos hablando de unos niveles muy altos. No es una barra de barro. Yo conozco a fulanito. No, estás en unas negociaciones donde tienes que demostrar que esa conexión que te va a facilitar, por decirlo así en términos muy suaves, la tienes de verdad, porque si no, no tiene sentido. Lo que dices tú, y si encima le pagas, chico, yo no sé. Esto ya es el colmo, ¿no? No, pero cuidado con la jugada que están tirando, porque Julito Martínez... Cabeza de turco. Si esta mañana está escuchando la SER... Cabeza de turco. Dice, oye, pero ¿qué tomadura de pelo es esta? Chivo expiatorio. Bueno, claro, dices, a ver, las imágenes que tenemos de él el día que declaró es de un hombre que va a venir... yo creo que de un hombre sensato que sabe lo que puede ocurrirle, y es que acabe siendo cabeza de turco. La operación de salvar a Zapatero se va a desarrollar a la desesperada, al máximo, con toda la artillería mediática, las influencias, las tensiones, las presiones, porque es muy importante, porque ese es un elemento central del sistema ahora mismo. Cuando hablo del sistema hablo del PSOE y de toda la periferia, incluso todo el resto de apoyos políticos que tienen, porque con quién van a estar mejor que con Sánchez, que depende en gran medida de Zapatero. Y por eso no cae la cosa. Pero es que es implanteable otro escenario, porque es justamente cómo vas a tener el mismo rédito, la misma posición y la debilidad del apoyo. Es imposible. O sea, es que hay cosas que son imposibles. Como decía que el torero, ¿no? Lo que no puede ser, no puede ser. Además es imposible. Y además es imposible. ¿No? Pues en este caso es pedir algo ontológicamente imposible. Entonces, salvo que vean que caen en la nada más absoluta y dicen, mira, es que usted si sigue por este camino se va a quedar con un diputado o cero, ¿no? Pues, bueno, pues... Y por otro lado, las facciones secesionistas, cuanto peor le vaya al partido que gobierna en España, mejor, más sacarán. Además, contando, ahora ya vamos a ir al plano de Sánchez, con un tipo sin escrúpulos como Sánchez. Vamos a asistir a planteamientos de ruptura muy importantes en España si la cosa no se precipita por otras vías que yo ahora mismo no soy capaz de atisbar. Pero se va a plantear la plurinacionalidad, que ya ha estado mi tocayo dando la matraca por las televisiones, y muchas otras cosas. Al máximo, Iván Redondo. Sí, claro. Iván Redondo, o sea, también te digo que ha habido aquí un ejercicio de que poco menos nos ha pintado aquí que Iván Redondo, no sé, no, pero lo deja caer, Jano. Yo no digo que sea... un tipo ridículo y absurdo. Que sea Bismarck, ni Maquiavelo, ni nadie, ni muchísimo menos. Pero
el mensajito de la plurinacionalidad, el éxito de Adelante Andalucía, que va en esa línea, en esa senda, puede abrir la posibilidad de tirar por esa vía. Y entonces, ahí, más luego venderle a mucho votante que está deseando que le quiten esta nube de la cabeza y seguir en su parroquia, esa lucha contra una especie de fascismo irredento, acaba el PSOE sacando lo suficiente para, con esos acuerdos, a ver qué pasa. O sea, que yo de triunfalismo... No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que además Sánchez no vamos a ir a unas elecciones normales, va a plantearlas en la cuestión de la monarquía. Plebiscitarias totales, Claro. Eso garantizado. Vamos. Más la ley de nietos, que son 2 millones de tíos que van a poder votar. O sea, entonces, yo pueden votar en circunscripciones... Que eligen ellos. Que eligen ellos y las desvían, porque aquí, bueno, y además yo por experiencia lo sé, aquí 200 votos te quitan o te dan un diputado que en la geometría esta funciona perfectamente. En Jaén, por ejemplo, Vox se ha quedado a 197 y quitarle una a María Jesús Montero. Y el PP en Málaga, y en Málaga Vox al PP a 1000 de quitárselo. Sí, yo mismo en Cuenca hace unos años a 200, o sea que te es verdad. Claro, o sea que me lo sé, es que, lo he visto, se presentó por Vox y te quedaste a 200 votos. Sí, y por 200. Pues si hubiese estado ley de nietos y fueses de la PSOE serías diputado. Claro, no, pero bueno, más allá de mi cuestión, que eso no le importa a nadie. Aquí lo que está de fondo es salvar a la PSOE, vamos a hablar en esos términos de red clientelar, no solamente en lo político estrictamente ideológico, y se hará al precio de retorcer la próxima convocatoria de elecciones, que van a aguantar al máximo y que no tienen por qué hacerle caer los socios, si es que están sacándole casi prácticamente todo. Vamos a escuchar uno de ellos, a Rufián, porque están los del PNV, los sospechosos habituales, que sí que no, que convoca elecciones Sánchez, a lo mejor nos vemos obligados a apoyar una moción de censura. Bueno, Junts dicen que se han reunido en Aragón para comentar el desastre sanchismo. Bueno, Junts sí, PNV, ¿no? Sí, entonces le han preguntado a Rufián. Juanín. Sí, que además también ha querido señalar que mantiene el apoyo al gobierno sanchista. Ha vuelto otra vez con el mantra de hasta que no salga una Gürtel o una financiación irregular en el PSOE, pues ellos no van a mover ficha, y ha tirado de ironía cuando le han preguntado por los posibles o futuros movimientos que pueda realizar el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, y tiraba de ironía. Esto señalaba el portavoz de Esquerra. Creo que está lo legal, también lo moral. Veremos cómo evoluciona. Lo que yo diga sirve de bastante poco. Adelanto de elecciones, moción de confianza. Nosotros, todo el mundo sabe, hasta que no haya una Gürtel del PSOE, un caso de financiación irregular, creo que es coherente. Nosotros echamos a Rajoy por montar un entramado de financiación irregular de su partido, pediríamos elecciones y pasar lo mismo con el PSOE. ¿Entiende que el PNV las pida para antes de que acabe este año? No, respeto mucho. Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV. Sí, en eso tiene razón. Sí, en eso estamos de acuerdo. Yo le tomaría la matrícula por lo de la Gürtel, es decir, porque puede ocurrir y entonces en ese momento habrá que recordárselo, pero dará igual porque se inventará otro argumento y dirá que esto en realidad no es lo mismo. Perdona, es que se tendría que llamar también Gürtel. A lo mejor. Sí, es que claro, no se llama Gürtel, entonces ya no vale. O es Gürtel. Con lo cual, como el caso ya está denominado así, nunca va a haber una Gürtel. Sí, es decir, Rufián tendrá muchas cosas, pero no es tonto, ¿no? Yo creo que es un tío que tiene y además tiene un olfato político muy, muy bueno, con independencia de que te pueda gustar o no te pueda gustar lo que hace, ¿no? A mí obviamente no me gusta nada. Pero tiene razón en algo que dice, que es la clave es el PNV. Es decir, la clave es el PNV. Si es que el PNV es el que votó a favor de la moción de censura contra Mariano Rajoy y es el que podría votar a favor de una moción de censura. Lo que pasa es que han encontrado un argumento perfecto, que es: yo con Vox a ninguna parte. Claro. Entonces ya tienes la justicia. No necesitas explicar más. Dice, no, pero usted votaría. Sí, yo apoyaría si no estuviera Vox. Claro. Entonces, como no te da la aritmética, porque es un tema de matemáticas, no es otra cosa, pues entonces lo único, es decir, por eso el discurso público está cambiando, porque ellos saben que les puede arrastrar toda esta situación. Ellos tienen que marcar. Tienen dos problemas. Uno, el gobierno de coalición que tienen en el País Vasco y, por tanto, es decir, no vas a pisarle la manguera al que te está apoyando. Por otro lado, sus propios votantes. Por otro lado, que Bildu no les coma la merienda y los supere en número de escaños y en número de votos y se pueda dar un escenario donde el gobierno de coalición sea Partido Socialista de Euskadi y Bildu, no Partido Socialista de Euskadi y PNV. Y luego que efectivamente pierdan votos en las elecciones generales y en las elecciones autonómicas, de tal manera que se quede en un partido residual, como le está pasando a Junts. Junts
yo no sé si al PNV le puede salir una alianza catalana, una alianza vasca o algo similar, pero lo veo muy difícil. Pero en el caso de Cataluña lo has visto que ha habido un trasvase de votos directo de Junts per Catalunya, lo que eran los restos de Convergencia y Unió, hacia Alianza. Sí. No, el PNV lo tiene muy difícil, lo tiene muy difícil, pues está jugando a varias barajas. El otro día, un venezolano de nación, es decir, de nacimiento, que es Ana Sagasti, ya, no, hombre, esto no se puede soportar, esto ya no puede ser. Entonces, claro, desde el punto de vista, que es como una especie de verso suelto, término que no me gusta mucho, pero que lo utilizo, y luego está ya los que mandan, con esa prudencia jesuítica de la que hacen gala, y lo de jesuítica lo digo con énfasis. Este partido pues están haciendo sus cálculos porque evidentemente gobiernan todavía con el PSE o PSOE, como queramos llamarle, saben que generacionalmente es un partido envejecido. También es verdad que en las vascongadas hay poca natalidad y no hay una juventud tan potente como había en los 80, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y entonces todos estos factores les hacen estar haciendo cálculos constantemente. El argumento efectivamente es que va a gobernar, que esta es una muy buena, dice, no, es que va a venir Vox aquí a... ¿Y qué se supone que va a hacer Vox? Pues desmontarte tu chiringuito, evidentemente, pues que venga Vox mañana mismo por la tarde, porque no olvidemos que ahí está el cupo vasco de fondo y están un montón de negocios, también algunos con conexiones petrolíferas, ¿eh? No olvidemos que los vascos también tienen intereses en el aqua infernalis, que decían los antiguos, ¿no? Entonces, en toda esa maraña de argumentos, ellos tratan de nadar y guardar la ropa y cruzar los dedos de no perder en unas elecciones generales, cuando sean, que yo creo que van a salir en el 27, aunque ellos dicen que tiene que ser en el 26, pero es casi como ponerte en plan crítico para que te digan que no, pero decir que lo has sido, y luego de puertas para adentro intentar contener de algún modo a Bildu, porque si Bildu le supera en votos va a haber un problema, pero el problema lo va a tener también quizá el PSOE, ¿eh? O sea que la cuestión es complejísima en ese sentido. Manu. Yo creo que estamos en un momento especialmente interesante desde el punto de vista político. Esto es muchísimo mejor que cualquier serie de ficción, que de cualquier película de la mafia, porque yo creo que estamos ahora mismo entrando en un terreno de traiciones y puñaladas por la espalda. Y yo estoy convencido de que puede existir moción de censura, y la moción de censura no va a depender del PNV, porque el PNV está atado de pies y manos porque gobierna con el Partido Socialista en el País Vasco. Va a depender del mismo que puso a Pedro Sánchez en la Moncloa en el año 2023. Es decir, Puigdemont. Bueno, Puigdemont está pendiente de la famosa amnistía. Sí, eso sí. Y sus bases, es decir, sus cuadros, sus lugartenientes, sus capitanes, están clamando un cambio de rumbo porque se están jugando el pan. Estamos a un año de elecciones autonómicas y locales. Junts no gobierna en Cataluña. No gobierna en Cataluña, pero Junts tiene a mucha gente colocada en ayuntamientos y en diputaciones. En diputaciones. Y Junts se enfrenta a la desaparición, a la extinción. Y claro, tú cuando te estás extinguiendo y cuando tú dependes, tú y tu familia, de un sueldo público de 80, 90.000 eurazos al año, que a algunos les parecerá mucho, pero más aún le parece a quien sabe que en el sector privado o se queda en el paro o como mucho gana 30.000 o 25.000. Y de ganar 90 a 25 hay una diferencia sustancial. Entonces, ¿qué está pasando en Junts? Que las bases, los cuadros, están diciendo: nos van a comer, nos van a comer. Alianza Catalana va a acabar con nosotros. Y por lo tanto, a Junts le viene mucho mejor electoralmente un gobierno de derechas, incluso con Vox en el gobierno, sí, pero de hecho, muchísimo mejor. Para ellos mejor el franquismo. Para ellos, para Ciudad y para volver a tomar el Eso sí, control. Manuel, pero... Sí, perdón. Acabo. Entonces, moción de censura. ¿Puede haber moción de censura? Sí, siempre, pero como depende de una persona, que es Puigdemont, que el pobre está mucho peor que en cualquier cárcel española, porque Bruselas es peor que el infierno en la tierra. Entonces, claro, está deseando volver. El tío está deseando volver a España. Que me encarcelen, a España. Tú fíjate, los independentistas. Rufián.
ahora es el nuevo líder de la izquierda española. Bueno, a ver, él ha dicho que quiere serlo y nadie le ha dicho que sí. Le han dicho que no. Rufián, el independentista de noche y españolista de día. Y luego Puigdemont, que echa de menos España. Es un españolazo. Pucci, eres un españolazo. Estás deseando volver a la tierra, a la tierra española. Yo voy a bajar un poco tu a lo que voy. No, ahora. acabo. Única posibilidad de que haya moción de censura, que Puigdemont logre la amnistía y de forma que se garantice el regreso, y entonces le pegará la puñalada por la espalda a Sánchez, pero no por nada, sino porque le interesa electoralmente. Y luego, ¿por qué digo que es un juego de traiciones? Porque simplemente me gustaría recordar, es que ahora se abre un escenario maravilloso. Estáis viendo cuál es la estrategia de la sincronizada, ¿no? Esto Zapatero no tiene nada que ver, es Julito. Bueno, esto de momento la tesis es de Escolar y se ha quedado él, ¿eh? Sí, bueno, pero empezaron a comprarla. Pero yo creo que esto... Zapatero... A ver si como se cabree Julito vas a flipar. Claro, a eso me porque refiero. Estados Unidos también ha empezado a decirle, oye, Julito, que aquí también tienes problemas en Miami, o sea, cuidado. El propio Zapatero está Julito. dejando caer que él no sabe nada, que de hecho lo dijo en el Senado, dijo... yo no sé quién es el Plus Ultra. Yo no sé quién es Plus Ultra. Dice, yo creo que he visto al dueño una vez en mi vida. ¿Quiénes son los clientes? Es decir, que está intentando cargar con Julito. Julito lo está pasando mal. Que veremos si llega vivo y no es coña. Lo está pasando. Y entonces, ahora, el juego de la traición. Julito, llegado a un punto, tiene una baza, que es la que utilizó Víctor Daldama. Sí. Es decir, yo canto. A negociar. Y como cante Julito, porque esto mismo, y solo quiero recordarlo, con Urdangarín hubo un momento en el que se puso chulo y le dijo en sede judicial ante el juez, su socio Diego Torres, que era listo, era el que montó la estrategia financiera, igual que Zapatero con Julito. Julito es el que estaba montando las sociedades por Dubái y por por el extranjero. Entonces, le dice Urdangarín, no, yo no tengo nada que ver. Ese señor, no sé lo que hacía Diego Torres. Y cogió a Diego Torres en sesión judicial y cogió el servidor y dijo, ¡pum! Y lo puso ahí. Y dijo, ¿que no tienes nada que ver conmigo? ¡Hala! Venga, ahora vas a caer conmigo como me llamo Diego Torres. Pues lo mismo puede pasar en esta ocasión. Y solo recuerdo una cosa, Al Capone no fue a la cárcel en Estados Unidos por comerciar con alcohol y por el crimen organizado. Fue por el contable. Pillaron al contable con la contabilidad B y cantó la traviata. Sí, qué errores de la Casa Real, ¿eh? Como los Reyes, es que la verdad que sus hijas, o sea, con un jugador de balonmano, pero ¿cómo puedes dejar eso? Y luego con Leticia, pero ahí ha estado mal. Sí. Esto ha sido... ¿Te acuerdas que salía el Duque, que era de Palma, empalmado? Decía, Dios, que aparte de ladrón... En fin, bueno. Y de familia del PNV, por cierto. Es que a quién se le ocurre. Es un dato que quiero dejar sobre la mesa. Eso es lo que no puede ser. A pesar de que Jano me ha censurado mi comentario final, pero... No, di que querías decir, o sea, es que tenemos que cerrar. Muy breve. Vamos a ver. Tengo un regalo para ti, ahora lo cojo, no te preocupes. Bueno, no, vamos a ver. Y lo declaro, si es muy caro, lo tendré que declarar. No, es baratísimo. Vamos a ver, que lo que tú dices me cuadra bastante, que la pelota puede estar más bien en el tejado Junts. Y efectivamente se postularían como el antifranquismo que habría regresado, estas fantasías en las que hay mucha gente. Pero no olvidemos que esa moción de censura se está planteando, al menos que sepamos, con luz y taquígrafo se suele decir, como una moción de censura instrumental para quitar. Entonces, ¿se va a lanzar sin red y sin nada Junts? ¿A qué? ¿Solamente a sujetar a Alianza Catalana y ser el antiespañolismo allí? Hay otro elemento que en esa ecuación de si es una moción de censura instrumental para convocar elecciones, hay otro que es gran beneficiario, que es Podemos. Sí, también es cierto. Podemos o reacciona y vuelve a catalizar todo el descontento y la reacción, y yo soy la verdadera izquierda y no he apoyado a un corrupto, etcétera, etcétera, y yo he facilitado la limpieza. Que es lo que ha ocurrido con Adelante Andalucía, que ahí hay otro, no es un problema en Andalucía no hay nacionalismo, es decir, que hay es un tío de Jerez de la Frontera con mucha simpatía que le llaman el Gafa, que ha ido puerta por puerta y ha conseguido aglutinar ese descontento del Partido Socialista. Vamos, los intentos del andalucismo, o sea, en Andalucía existirá un secesionismo, pero lo puedes meter en una furgoneta, o sea, ese es sí existen. Bueno, pero digo, a lo que voy es, yo creo que la clave está, como decías, en Junts por un lado,
PNV por otro, pero no nos olvidemos de Podemos. Veremos qué pasa. De todas formas, de una moción de censura a estas alturas y que tú llegues a la presidencia del gobierno de la mano de Junts y del PNV. No, hombre, no te interesa en absoluto. Tienes que decir, no te interesa en absoluto. Te quedas ahí, y además que tú no puedes llegar al gobierno. Oye, asume que palmaste las elecciones de julio, aunque las ganaste, no, y ya está. Fuerza que convoque elecciones él y ya está. Que es lo que está diciendo Aitor Esteban. Sí, pero bueno, Aitor Esteban. Bueno, dice por lo que decía antes, por el maquillaje, ¿no? Eso es. Bueno, Hermene, tenemos regalo para ti. Te lo agradezco. No lo digas porque me llegará una notificación de la agencia tributaria. No, porque vale menos de... Bueno, de hecho vale menos de 10 euros la camiseta, ni Primark. Además, es una maravilla, a mí me gusta. Freedom para hacer deporte. La libertad. ¿Que Hermene sabes que es cinturón negro? Ah, sí. Joder, o sea, no digas esas cosas aquí en... Pero porque que es verdad. Bueno, ya sé que es verdad, joder, también hay otras cosas que son verdad, pero que forman parte del ámbito. No, pero esto no es nada malo. No, eso es nada que decir. Estoy muy orgulloso. Claro, por eso lo decía, es una cosa buena. No... Sí, claro que es buena. Es bueno tener... Bueno, yo no sé, no soy cinturón negro. Se nota a leguas, pero tengo amigos míos que han hecho todas y cada una de las dimensiones del deporte de combate. Karate, boxeo, todo. Y yo iba con una calma y una paz cuando salía en mis tiempos mozos. Por ahí de noche. Bueno, yo iba con un amigo, vamos, arreglado. Iba con guardaespaldas. Ni Dani desocupa con Víctor Daldama. Maravilloso. Así debe ser. Así debe ser. Pues como tu Manu, toma, esta para ti de la nueva colección. Un arquero, tú siempre estás ahí pendiente. Siempre estás ahí. Qué maravilla. Está muy bien, las que además son de calidad. Hombre, 100% algodón. No, que podías haber hecho una cosa así de estas. Es verdad que es 100% algodón. No, pero el estampado también está muy bien. O sea, no es de estas. Calidad. Máxima calidad, menos de 10 euros. Esta para ti, para que vas a los jueves a los toros. Voy el jueves a los toros, sí. Con el pase del desdén. Qué maravilla. Muy bonito. Por detrás no tienen nada. Esta es más minimalista para que algunos decían, es que... Muy discreta, muy... Bueno, discreta, está muy bien. Entonces, pues esto, menos de 10 euros. Oferta de lanzamiento y, además, código con un 5% adicional. What the Fab 5 tiene ese descuento. Que casi te devuelven dinero por comprarla. Palmamos dinero. ¿Para cuándo camiseta zapateril y sobre todo las hijas de Zapatero? No nos olvidemos de las hijas. A ver, hay un problema de la propia imagen, tal. No, bueno, eso está un poco más igual. Pero es verdad que de Zapatero tenemos la de Trusting Justice, que se ha vendido un montón. Esta semana sigue estando en oferta flash la camiseta y la taza. Pero las hijas, ¿quién va a querer tener eso? Claro. La foto con Obama. No. Es que es droga muy dura, lo hemos pensado. Hemos pensado cosas, sí, pero claro, una cosa es tener. Yo, por ejemplo, lo confieso, está desayunando toda la semana en la taza de Zapatero que lleva un año esperando a ver. Claro, entonces yo cada vez que me levanto la cojo y sonrío. Digo, coño, es que las cosas van bien. Pero las niñas, si la cogiese, diría que coño, esto no. Entonces no. Entonces lo hemos descartado. Te lo compro. Me parece buen argumento. ¿Ves cómo? No, pues la verdad. Es la verdad. La verdad, por eso no lo hemos pensado, pero dijimos, esto no va a funcionar. Entonces tenemos la de Zapatero y los nuevos diseños. Manu, te vemos el sábado en Economía en Llamas. Sí, señor. ¿Qué nos traes? Pues vamos a hablar de... Tengo intención de hablar de Venezuela. Que viene al cuento, porque se está hablando ahora mucho de Venezuela y el tejemaneje con la trama zapateril, pero es que, claro, hay que ver exactamente... Estamos hablando del gran saqueo. Es que es un saqueo brutal. El gran saqueo del pueblo venezolano a manos del chavismo. 5 toneladas de oro es lo que acabamos de comentar. Esto es tremendo. Esto es en la conversación esa de Signal, que dices, macho, o sea, es que no somos conscientes de lo que estamos hablando. Tremendo. Y el hecho de que... ¿Cuántos millones, cientos de millones de euros son 5 toneladas? 5.000 kilos a unos 100.000 euros el kilo. Pues estamos hablando de más de 500 millones. Claro. Es que más de 500 millones de euros. Es un desfase. Y además Zapatero, que según la investigación, era el peaje a pagar por donde había que pasar para conseguir petróleo venezolano. O sea, es de unas dimensiones absolutamente colosal. Y este es el que iba luego allí a Venezuela a defenderla. Claro, normal que los propios miembros de la trama se descojonarán de risa. Dice, oye, que va Zapatero a Venezuela a vigilar las elecciones y se descojona. Sí, decían, va a vigilar la transparencia de las elecciones. Y ponían ja. Descojonados. Sí, es verdad. Es que es una banda. Hermene, nos vemos semana que viene. Y
A ver si Estupendo. vienes un día a los toros, que este año no has venido. Es que eso lo pasa, que cuando hace calor, joder, el calor me parece incompatible con la vida con humana. con la dignidad humana. ¿no? O sea, me parece que es muy poco distinguido ir a un sitio donde hace calor, ¿no? O sea, Ya, bueno, pero vamos, sí, si los me invitas, toros, no, yo estoy en tu equipo, lo sabes, respecto al calor, pero se hace la No, pero sí, a por- ver si la semana que viene, mira. Sí, ¿Para sí, cuándo aire acondicionado en las ventas? No, no. No, eso no puede ser. Las ventas tienen que ser Son incómodas. impuestos, eso Porque hay un tío que se está ahí jugando la vida y tal, no vas a estar tú Para el ahí, público, coño, con él. tienes que estar un poco Y con, hombre, por Dios. Sí, mínimo, sí, un mínimo. Eso forma parte de la esencia de la fiesta taurina, ¿no? Total. Bueno, pues a ver si la semana que viene podemos ir y nos vemos aquí. Iván Vélez, lo mismo digo. Pues nada, nos vemos cuando me convoques. Hoy no te hemos puesto el libro porque se tiene que ver la taza nueva. Ya, bueno, que Santiago por y cierto Cerro voy a hacer España. publicidad que el sábado a las 12:30 firmo a quien quiera. ¿En la Feria del Libro? En la Feria Ah. del Libro. En la Ah, caseta ¿en de qué? Encuentro. Vale. A ver, lo vamos a repetir esto. Sábado día Sábado, 30 de mayo, vale. Feria del Libro de Madrid, no Feria de las... de las libros. que no toreo. 12:30 12:30 caseta de Encuentro, la Pues nada, democracia que nos iremos hemos dado. Vale. La verdad es que a mí la Feria del Libro me encanta. Sí, joder. está bien. Este año no voy. El fin de semana hay mucha gente, porque hay gente que no va a leer, sino que va No, van a darte una al visita. personaje y tal, ¿no? Entonces, y señalan, y dirán, mira ese y tal, ese. Entonces, y además cuando vivía García Márquez y Vargas Llosa, se confundían los nombres, ¿no? Bueno, yo como Mira, ese es el Vargas Llosa. Como este. anécdota, fueron mis hijos una vez a verme a la Feria del Libro, se fueron a ver a un youtuber. O sea, me Sí, no, abandonaron eso, ellos. claro. Mira, el año pasado, que lo dices, Iván, estaba Luis Landero, que es un escritor extremeño. excepcional, Sí, sí, sí. fantástico. Estaba solo en la caseta. Entonces me acuerdo que me acerqué y le dije, estoy indignado, porque está usted solo. Y aquí al lado había, yo qué sé, una tía de estas de la YouTube, no sé, había, o sea, daba tres vueltas la cola a la... Es decir, pero alguien que no... Era imposible que hubiera escrito nada, ¿no? Porque es que te dabas cuenta, es decir, que, como decía Milei, habría hecho la versión con dibujitos para que la entendiera, ¿no? Pero, ya ves. La vida es que es muy injusta. Pero bueno, es así. La vida es así. Pero injusta. sí, sí. Pero bueno, este sábado a las 12:30 para que no esté solo. Que venga alguien. Pueden ir a la caseta Encuentro. iremos, hombre, por supuesto. Bueno. Pues nada, te vemos ahí y aquí próximamente. Sí, cuando me llames. Juanín, tú y yo nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor los mandos un día más y ustedes ya lo saben. Dejamos esa nueva colección de freedomcollection.es con ese descuento y ese código del que pueden hacer uso. Y nosotros regresaremos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad en Vigo en Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.